Ya, en honor al tiempo, yo creo que partimos. Ya veo que hay varias conectadas o prefieren esperar un poquito más. Dale nomás y ahí voy admitiendo más gente. Ya, súper. Primero, para comenzar, yo soy Alison Cordero. Hoy me toca estar de presentadora, para que sepan. Yo soy la expositora. Antes de comenzar, quisiera preguntar si es que todas están bien acá, si no tienen problemas de conexión, se escucha bien, se ve también la pantalla, para que podamos verlo al tiro. Ya, todo bien entonces. Ya. Hoy lo que nos convoca es una iniciativa muy linda hecha por todo el equipo de Nativas. Y justamente hoy la charla va a estar en torno a los pingüinos, justamente porque hace poco, si no me equivoco, ayer o antes de ayer fue el Día de los Pingüinos. Así que es una instancia súper especial para todas las que quieran aprender y también para complementar también todo lo que sabemos, ¿ya? Hoy presentamos a una expositora muy seca. Es un agrado tenerla acá. Ella es originaria de Punta Arenas, de profesión es administradora turística y yo creo que como muchas de nosotras también partió como una niña que le gustaba pajarear, que le interesaba todo este mundo de la fauna. Por esto mismo, ella vivió e hizo un voluntariado en Chiloé, específicamente en Chiloé silvestre, además de hacer su práctica en Isla Magdalena, donde hasta donde sabemos, ahí fue donde conoció todo el mundo maravilloso de los pingüinos, ¿ya? Además de eso, para seguir con todo este hermoso currículum también, fue asistente veterinaria de la representante de la Global Penguin Society acá en Chile, que es Claudia Godoy, ¿ya? Y ni siquiera, para todavía, ni siquiera terminando ahí, además es coordinadora de Peuquitas en la región de Magallanes y parte además de Pajareras Australes. Así que con muchísimo gusto, ahora presentamos a Carla Hernández y le doy paso para que comience su charla sobre el rol de los pingüinos en nuestros ecosistemas marinos y conservación. Bienvenida, Carla, muchas gracias por estar acá y presentar este muy lindo trabajo y también, bueno, agradecerte por toda tu iniciativa y conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes por esta increíble instancia, como les decía hace un momento. De repente en temas de pingüinos, ¿cierto? Tenemos como el conocimiento básico, no sabemos más allá. Y la idea es empezar con este tema de la divulgación para que se sepa, ¿cierto?, el rol que tienen los pingüinos, el importante rol que tienen dentro de nuestros océanos. Ahí como para arreglar en la maravillosa introducción que me hicieron, muchísimas gracias. Soy ex coordinadora de Peuquitas de Magallanes, ya no pertenezco a la colectiva en sí, pero siempre estamos ahí como en contacto de cualquier cosa. Bien, entonces, como nos decían también en la introducción, el día de hoy esta actividad nos convoca ya que el día de ayer, 25 de abril, se conmemora, se celebra el Día del Pingüino. No sé si ustedes saben, pero los pingüinos tienen 2 días en el año. Uno es el 20 de enero, en el que se celebra el Día de la Concientización del Pingüino, y el 25 de abril, que es el Día del Pingüino como tal. Ya teniendo 2 días para celebrar en el año, ya estamos viendo que es una ave súper, súper importante en nuestro ecosistema. Bien. Para ir un poquito, lo que igual mencionó Alison al iniciar, soy guía actualmente desde el año 2022. Anterior a eso, apenas salí de mi carrera, mi práctica la realicé en Isla Magdalena. Isla Magdalena se encuentra en el estrecho de Magallanes, ¿cierto? Es una isla donde pueden encontrar una de las colonias más grandes de pingüino de Magallanes, ¿ya? Y posterior a esto, volví en época de pandemia, ahí donde no habían turistas, entonces ahí trabajé directamente como asistente de la veterinaria que suele trabajar haciendo todos los trabajos de investigación en Magdalena, que es Claudia Godoy, que es la representante chilena del Global Penguin Society, por ahí también hay unas fotitos. Entonces, para iniciar, tenemos que saber primero qué es un pingüino, ¿cierto? Y sabemos que son aves
no voladoras, ¿cierto?, que están adaptadas a la tierra y también a su vida en el mar. Los pingüinos pasan un aproximado de un 75 a un 80% de su vida en el mar. ¿Bien? Y otra cosa muy importante es que solo las vamos a encontrar en el hemisferio sur. ¿Qué significa esto? Que tenemos la línea del Ecuador, ¿verdad? Y de ahí hacia abajo ustedes van a poder encontrar pingüinos. Bien, el único que pasa a esta barrera, este límite natural, es el pingüino de Galápagos, que se encuentra, cierto, en esta zona y se adaptó también a vivir y a sobrevivir a esas condiciones. Siguiendo con el mismo tema, se adaptaron en realidad a estar en estos sectores, dado que no tenían mayores depredadores. Bien, entonces aquí podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla, es un fósil que encontraron en Nueva Zelanda de un antecesor, cierto, del pingüino, que es el Crostallia viparensis, que de tamaño medía 1,60 m y pesaba 80 kilos. ¿Ya? Entonces es como una persona, bien, muy similar a una persona. Y desde Nueva Zelanda se dice que comenzaron a conquistar el resto de los lugares en donde se encuentran actualmente. Tenemos Sudáfrica, ¿verdad? Sudamérica por parte del Océano Pacífico, Océano Atlántico y también en la Antártica. También, obviamente, ahí Nueva Zelanda y parte de Australia. Y a nosotros desde muy chicos, no sé aquí las edades qué tan diferentes son, pero hay un personaje muy característico de la niñez de varios quizás, que es Chili Willy. Y Chili Willy siempre se mostraba en climas fríos, ¿verdad? Y siempre nos decían que un pingüino estaba relacionado con la nieve, estaba relacionado con el frío, con el hielo, pero eso no es así en realidad. Tenemos separados, por así decirlo, en antárticos, subantárticos y algunos que son de aguas más templadas, entre comillas, ¿ya? Entonces, esto que nos mostraban de que un oso polar estuviera con un pingüino es totalmente imposible, ¿ya? Así que nos mintieron un poquitito ahí los dibujitos. Y aquí vamos entonces con los pingüinos que nosotros vamos a encontrar alrededor del mundo, que actualmente son 18 especies de pingüinos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Es que puede ser que haya más especies, bien que pueden incluso alcanzar hasta las 22, pero suelen ser como subespecies de otras especies. Entonces no se cataloga como una especie nueva como tal. Por esta razón solamente hay 18, ¿bien? Y aquí las pueden ver, la mayoría son conocidas, ¿verdad? Y otras que no son tan familiares. Y de estas 18 especies tenemos más de la mitad, más alrededor de 11 o 12 especies que están en peligro. Bien, hay algunos en peligro más críticos que otros, como por ejemplo el del cabo, el de Sudáfrica, que ese ya está demasiado en peligro. Después sigue el de Galápagos, actualmente el de Humboldt, ¿verdad? Y el pingüino emperador, que también fue catalogado como en peligro de extinción. ¿Sí? Y de estas 18 especies, para nuestra suerte, en Chile podemos encontrar 9. Bien, la mitad. ¿Qué es lo que sucede acá? Claro, uno dice en Chile ya vamos a encontrar a todos estos pingüinos. ¿Qué es lo que pasa? De los 9, ¿cierto? Vamos a poder encontrar 3, que son los más comunes, que son los primeros 3. Y después los otros ya están un poco más rebuscados. Bien, el emperador, el Adelia, el barbijo, lo van a poder encontrar en la Antártica. Tendrían que ir por turismo, por ejemplo, o por temas científicos. De repente andan de errantes, ¿cierto? Que llegan a otros lados, pero usualmente se ven en la Antártica. Bien, el macaroni, penacho amarillo, ya son de islas subantárticas, ¿cierto? Y el que podríamos ver aquí, como les había mencionado, son los primeros 3. El que uno, por ejemplo, puede ir a la playa y se puede encontrar con un pingüino de Magallanes, se puede encontrar con un pingüino de Humboldt. Y después está el pingüino rey, que lo podemos encontrar aquí en Magallanes, en Tierra del Fuego, en la isla de Tierra del Fuego, en el Parque Pingüino Rey, que de hecho esa es la colonia más al norte en donde pueden encontrar al pingüino rey, porque de ahí después están hacia abajo. Lo encuentran en Islas Falkland o Malvinas, los encuentran también en las Georgias del Sur. Entonces, Tierra del Fuego y en ese sector es el lugar más al norte que ustedes van a poder encontrar ese pingüino, ¿sí? Ahora, vamos con las partes de un pingüino. Súper interesante el saber también cómo funciona.
En esta imagen traté de buscar algo que no traumatizara a nadie, ¿cierto? Porque hay unas que son horribles, fotos de las bocas del pingüino. No sé si las habrán visto, pero aquí tenemos una más amigable. Entonces, aquí podemos ver por dentro la boca del pingüino. En este caso, a simple vista, no tienen dientes, ¿cierto? Tienen como unos tipos de espinas, que son queratinosas, y eso hace que la comida vaya en una sola dirección, ¿bien? Otro como dato importante de esto es que los pingüinos como que perdieron un poco el sentido del gusto, entonces no es que ellos vayan seleccionando la comida, ellos simplemente van tragando la mayor cantidad de comida que puedan mientras van a cazar. Entonces de esta manera es mucho más fácil porque se tragan la comida o el pez en este caso completo, ¿sí? Después tenemos por otro lado lo que es los parches en la cara. En este caso suelen estar en los pingüinos que tienen bandas, que son más comunes, que vamos a hablar después de ellos también. Tenemos el parche ventral, que está justo en la parte de abajo del abdomen, que son estas plumitas que suelen cubrir al huevo cuando están en periodo de incubación. Las patas, que son con membranas entre medio de los dedos, y estos los usan para nadar mucho más rápido, ¿cierto? No sé si alguna vez han ido a piscina o han nadado con estas aletas, en donde uno suele ir mucho más rápido. Eso es lo que los hace también nadar a ciertas velocidades a los pingüinos. Otra cosa importante, aquí dice aletas, pero en realidad los pingüinos siguen teniendo alas porque siguen siendo aves, ¿bien? Dada la evolución, pasó que se volvieron con huesos un poco más anchos, ¿cierto? Más densos, pero siguen siendo alas. En realidad es como si volaran dentro del agua. De ahí van a ver algunos videitos. Importante también la forma del pico, ¿cierto? Tiene una forma de gancho que es donde atrapan a la presa y después pasa de lleno hacia el estómago. Tenemos dos glándulas también muy importantes en aves marinas. La primera es la glándula de sal. Sabemos que los pingüinos, ¿cierto?, están todo el tiempo en el mar salado obviamente, y la comida, el agua, todo puede generar un exceso de sal. Entonces, en este caso, ellos tienen una glándula supraorbital por detrás de su pico, cerca de sus ojos, y eso actúa como un filtro. Entonces, cuando el cuerpo tiene demasiada sal, a través de gotas se expulsan en la nariz y ellos empiezan a través de los estornudos a expulsar esa sal que tienen en exceso, ¿ya? Y luego tenemos la glándula uropigial, que es súper importante en todas las aves en general, mucho más desarrolladas en aves marinas. La mayoría la tiene en la cola, pingüino también. Entonces esta glándula secreta un aceite, el cual ellos después con su pico empiezan a esparcírselo por todas sus plumitas, ¿cierto? Y de esta manera quedan impermeables cuando van al mar. También sirve como un aislante térmico, ¿sí? Los parches en la cara es algo súper importante en estos pingüinos porque los pingüinos no sudan, ya ellos no transpiran. Entonces estos parches, al no tener plumitas, ayudan a disipar el calor. Lo mismo que en las patas tampoco tienen plumas, también les ayuda a disipar el calor, y el jadeo les ayuda a regular la temperatura cuando están en periodo de descanso o de reproducción. Bien, recordarles, igual les voy a mencionar un poco más adelante, que ellos están en tierra solamente para reproducción y descanso, después toda su vida está en el mar. Y después nos queda la parte de su cuerpo en general, ¿cierto? Tenemos el músculo, tenemos una capa de grasa que es súper gruesa, y luego tenemos las plumas. ¿Qué es lo que sucede con las plumas? Que ellos, ¿cierto?, generan capas y capas de plumas, y en esas plumas se genera, o se guarda en realidad, aire. Entonces, como lo pueden ver en el video, ellos al ir, ¿cierto?, al sumergirse, van liberando microburbujas que hacen como que no tenga fricción con el mar, es como un lubricante, y eso los hace ir súper rápido bajo el mar. De esa manera también ellos pueden ahorrar harta energía mientras cazan, ¿cierto? Entonces van, se sumergen, liberan estas microburbujas, después tienen que volver a salir porque es una cierta cantidad de minutos que pueden estar bajo el agua. Mientras salen, se vuelven a llenar de aire y después vuelven al mar a bucear y a cazar, ¿sí?
Ahí al lado se muestra una plumita, que esa es de un pingüino macaroni, si no estoy equivocada. Y en realidad ese es el tamaño, son muy, muy pequeñas y así tienen capas y capas de esas plumas. Y aquí tenemos como otras generalidades a los primitos, que algunos son súper conocidos, ¿ciertas? Del género Spheniscus. Tenemos 4 pingüinos de bandas. Tenemos el de Galápagos, tenemos el del Cabo sudafricano, tenemos el pingüino de Magallanes y el pingüino de Humboldt, que en este sentido serían los pingüinos que están en aguas más templadas, ¿ya? Se dice, o la ciencia explica, que podría ser que el de Galápagos y el de Humboldt estén más emparentados, y el del Cabo con el de Magallanes también estén más emparentados entre ellos, ya hay más similitudes. Y si uno quisiera diferenciar, de repente uno dice, ve pingüinos blancos con negros pequeños, pero tiene que aprender a diferenciarlos, y a la lejanía de repente no se ve, no sé, en temas de parches, por ejemplo, el pico y todo. La principal diferencia es que el pingüino de Magallanes tiene 2 bandas negras en el pecho, ya que están bien demarcadas en forma de U inversa, mientras que los otros solamente se le ve una, ¿ya? ¿Qué es lo otro importante también? De repente son los parches en la cara, ya que se puede ver con gran diferencia. En el caso del pingüino de Humboldt, estos parches son más grandes que el resto de los pingüinos, pero la principal, si es que uno quiere diferenciar al pingüino de Magallanes, son las 2 bandas negras en el pecho. Y aquí tenemos otro, que son los que más usualmente se confunden, ya que es el de Humboldt y el de Magallanes. No sé si por ahí pudieran escribir en mensajitos cuál es cuál, después de lo que les expliqué recién, si el de la izquierda es, si el de la derecha es. Ahí está un poquito más fácil en todo caso, en diferencias. Por lo que veo, nadie está diciendo nada en el chat. Ahí recién me aparecieron los mensajes. Justo. Em, el de la derecha es de Magallanes, dice Trinidad. Javi Libre dice el de la izquierda es Humboldt. Ana Riquelme, izquierda Humboldt y derecha Magallanes. Caro, Ya, el de la izquierda es de Humboldt. súper, están súper bien. El de la izquierda, ¿cierto? Es el pingüino de Humboldt. Y el de la derecha es pingüino magallánico. Además de que aquí no se notan tanto las bandas, ¿cierto? Para poder diferenciarlas, pero el parche con piel sin plumas en ese sector es más grande en el de Humboldt. Tamaños creo que son similares también, entre 70 centímetros aproximadamente. Súper fácil acá cuando ya son adultos, ¿cierto? Pero si nos vamos luego a esto, ¿cuál creen ustedes que es Humboldt? ¿Cuál es magallánico? Pero esos son juveniles. Igual está Caro, más complicado. el de la izquierda es de Humboldt. Ya, sí, sí, sí. Ahí también estoy viendo unos mensajitos. Y claro, aquí en los juveniles tenemos a la izquierda un pingüino de Humboldt y a la derecha un pingüino de Magallanes. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí no se puede ver como la piel rosada grande, ¿cierto? El parche grande. Pero lo que pasa con el pingüino de Humboldt es que el pico está como más incrustado, ya, y va en línea hacia el ojo, mientras que en el de Magallanes está su pico, después tiene una capita pequeña de piel y después está el ojo, a pesar de que quizás en cuello, ¿cierto? Podemos ver diferencias también. Y a otro que confunden demasiado, ¿cierto? Tenemos a los majestuosos por aquí, y a mí aquí me ayudaron a diferenciarlos porque a mí igual me costaba mucho. Me pasa de repente lo mismo con las rapaces, con los chorlitos. Pero aquí lo principal es que el pingüino rey tiene unos tipos audífonos, ya que el emperador no los tiene. Y también el pingüino rey suele tener el pechito un poco más amarillo,
Ya en ese sentido, el emperador no es así. Tamaños obviamente son distintos y en los lugares en los que se puede encontrar. Ya el emperador solamente lo pueden encontrar en la Antártica. De repente pasa que por temas de tormentas o algo puedan llegar a otros lugares. Si no me equivoco, una vez llegó un emperador a Australia. Pasa también aquí de repente en Magallanes, que ha llegado pingüino azul hace varios años atrás, el año pasado, que llegaron pingüinos de las SNARES, del SNERS. Entonces, pueden llegar ciertos errantes a distintos sitios, pero siempre están demarcados en estas zonas a las cuales pertenecen, ¿ya? So, volviendo aquí a la fotito, diferencia principal es que el pingüino rey, que es el que está al lado izquierdo, ¿cierto?, tiene los audífonos amarillos. Vamos entonces de lleno a la especie que nos convoca el día de hoy, que es el pingüino de Magallanes. Como datitos principales, tenemos que el adulto mide entre 65 y 70, ¿verdad?, centímetros, tiene un peso promedio de 4 kilos. Su plumaje tiene una textura de escamas. Esto se da por el aceite que ellos se esparcen, ¿verdad? Y queda como con esa textura un poco porosa ya. No son suaves al tacto cuando están con ese tipo de aceite. Y además son de color monocromático, blancos con negros, y esto en qué los ayuda. Cuando ellos están en el mar, el color negro pasa desapercibido, ¿cierto?, para los depredadores aéreos, y cuando están por debajo, cuando viene, por ejemplo, el lobo marino, ve su pancita blanca en este sentido y pasa desapercibido con la luz que viene desde el sol. Por eso es su camuflaje. La madurez sexual es entre los 4 y los 6 años. ¿Qué significa esto? La hembra madura entre los 4 y 5 años y el macho entre los 6 y 7, madura después, ¿ya? Y ahí recién es cuando empiezan su etapa reproductiva. Previo a eso, solamente son juveniles que andan por distintos lugares, ¿verdad?, comiendo y descansando, hasta que cambian sus plumas, ¿cierto?, se convierten en adultos reproductores y empiezan su reproducción. Posee el sistema de agua de agua salada que les había mencionado anteriormente, y ellos pueden vivir hasta 20 años en vida salvaje. Ese es el promedio, ¿ya? Pero la realidad es que hay casos aislados en que pueden llegar hasta 27, hasta 35, 36, pero depende de los individuos. Y aquí lo curioso es por qué se llaman pingüinos de Magallanes, ¿verdad? Y esto se da por la expedición que hicieron en el año, cuando llegaron acá al estrecho entre el año 1519 y 1520, en donde llegaron a una isla, ¿cierto?, con muchas aves que no podían volar y muy fáciles de cazar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se los empezaron a llevar para comérselos. Obviamente no de una buena manera, como se aprecia aquí en la ilustración, pero dada el descubrimiento del estrecho, lleva el nombre de quien lo descubrió, que fue Hernando de Magallanes, ¿verdad? Y quedaron con ese nombre. No es porque solamente estén aquí en la región de Magallanes. Y además se ocupaban, esto ya fue después del tema de las expediciones y todo es un poco más moderno, pero los pingüinos los solían usar como cebos para cazar centollas. La centolla es un crustáceo grande, ¿cierto? Es súper codiciado como alimento. Entonces, como son carnívoros, ponían a los pingüinos en jaulas, los mandaban debajo del mar. Obviamente no resisten una cierta cantidad de minutos bajo, morían ahogados, y eso les servía para poder cazar centollas, ¿ya? Esa práctica creo que no sé si está erradicada al 1000%, pero obviamente está siendo un poco más investigada. Y por aquí empezamos ya el tema de su migración. Ellos cuando están, como les decía anteriormente, cuando están en reproducción, están en tierra y luego toda su vida es en el mar, ¿sí? Entonces cuando empiezan su reproducción, hablando de Isla Magdalena en este caso, vienen desde el Océano Pacífico y del Océano Atlántico. Entonces pueden venir desde el sur de Perú, pueden venir desde el norte de Chile, desde el centro. Hay algunos como lugares reproductivos al norte de Chile, pero son mínimos,
no es que sean como grandes y muy estudiados. Entonces se sabe que llegan hasta estas zonas durante los meses de primavera. Esto es entre septiembre y octubre, ¿bien? Y el primero que suele llegar es el macho. El macho es el encargado de que el nido en este caso esté bien, esté preparado. Muchas veces pasa que puede nevar, puede llover, puede haber viento, el nido se puede destruir, entonces él es el encargado de que todo esté correcto y perfecto. Luego de 2 semanas llega la hembra. ¿Y cómo es que se reconocen? Nosotros pensábamos que era por el sentido del olfato, pero no es así. Tienen un muy buen sentido de la orientación y además que tienen vocalizaciones con las cuales pueden llamar a su pareja. ¿Sí? Entonces primero el macho, después llega la hembra y comenzamos el tema del ciclo reproductivo. En este caso los nidos suelen ser bajo tierra, como cuevas, o bajo arbustos, que eso pasa mucho más en Argentina. ¿Sí? Entonces, ponen entre 1 o 2 huevos con diferencias de días, no es que pongan un huevo y enseguida pongan el otro, pueden ser hasta 4 días de diferencia. Tienen un periodo de incubación de estos huevitos entre 40 y 42, de repente puede ser 45, pero igual son como casos aislados, el promedio es entre 40 y 42. Y la crianza de estos huevitos, después los polluelos, es compartida. Significa que siempre va a ser un trabajo en equipo. Mientras la hembra está incubando el huevo o quedándose con los polluelos, el macho va a buscar comida y después así van intercambiándose hasta que los polluelos se independizan. ¿Bien? No sé si voy muy rápido, voy bien. Yo creo que va perfecto. Ya, Así que muchas gracias. Entonces aquí mostramos lo que es el ciclo completo de polluelo pichón, ¿cierto? El que está en el lado izquierdo, el del medio es un juvenil, viene siendo grisecito, sin las 2 bandas en el pecho. Y luego tenemos al adulto reproductor, que es el blanco con negro, que tiene las 2 bandas negras en el pecho, ¿ya? Hablando de alimentación, su dieta principalmente es carnívora, ¿cierto? Del mar. Comen sardinas, pueden comer pejerrey, anchovetas, merluzas, calamares, crustáceos pequeños. Esa es como su dieta principal. Y pueden recorrer de entre 7 a 8 kilómetros por hora. Y son súper rápidos. Y mientras, ¿cierto? Antes de que ellos comiencen su viaje de migración para quedarse una cierta cantidad de meses en el mar, su pluma tiene que estar al 100% perfecta. Entonces sabemos que el polluelo nace con un plumoncito que no es impermeable, por esa misma razón son los padres los que tienen que alimentarlo. Tiene que cambiar ese plumoncito y quedarse con su pluma definitiva. Ahí tenemos uno. Después se independizan y se van. Tenemos después al juvenil, que llega a estas islas, por ejemplo, también a hacer su cambio de plumas. En este caso, los juveniles suelen siempre estar más en la costa, ya no tienen como un nido. Y se juntan con otros adultos que no están reproduciéndose todavía, y ahí hacen su cambio de plumas. ¿Qué es lo que pasa aquí con el juvenil y el adulto? Por ejemplo, el adulto no puede cambiar plumas cuando está con los polluelos, porque mientras cambian plumas, puede filtrarse el agua, ¿bien? Entonces ahí de esta manera podrían morir. Por esta misma razón, el último en mudar sus plumitas es el adulto reproductor, ¿bien? Entonces, el juvenil y el adulto, ¿qué es lo que hacen previo a este cambio de plumas? Dejan la isla donde están o el sitio en el que se encuentran, van al mar, se sobrealimentan, comen en exceso, si pesan 4 kilos, llegan nuevamente pesando entre 8 kilos, 7 kilos, o sea, el doble, se ven pingüinos súper gorditos, a los cuales se les dificulta mucho el caminar. Y ahí vuelven a donde estaban, en este caso, por ejemplo, el adulto reproductor vuelve al nido donde estaba, y ahí es donde tiene que quedarse 3 semanas sin poder ingresar al agua. Por eso se sobrealimentan. Hacen este ayuno porque tienen que cambiar todas sus plumitas. Apenas todas sus plumas estén listas para, recién pueden ingresar al agua. ¿Ya? Pasa que si ellos van como con esos parches que se ven en la fotografía, el agua se filtra y obviamente pueden morir de hipotermia porque no tienen su capa aislante, por así decirlo, al 100%. ¿Bien?
Entonces, el primero que cambia las plumas es el polluelo, luego en los juveniles, y los últimos son los adultos reproductores, ¿sí? Y aquí tenemos el resumen de todo lo que les había hablado ahora último. Tenemos el asentamiento, que es cuando llegan, ¿cierto? Entre septiembre y octubre. Los huevos, la puesta de huevos. Tenemos la crianza de los pichones, cuando se independizan, la muda, y lo que está en azul es todo el periodo en el que ellos están en migración. Todo este tiempo están en el mar, duermen en el mar. Ya no se van, de repente quizás salen en algún momento a tierra, pero no se quedan tanto, así como por meses, no, como un momento y ya, y después vuelven al mar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí con los depredadores? Lamentablemente tiene varios, tanto aéreos como marinos y terrestres en estos momentos. En la imagen podemos ver el petrel gigante, que suele comerse más que nada lo que es polluelo y juvenil. Lo mismo que la escúa, que es la que está abajo, ¿cierto? Al lado izquierdo. La escúa también suele comerse más que nada los polluelos y en caso de, pueden ser juveniles también. Lobo marino, que es ya independiente, sea adulto, sea juvenil, se los come, ¿cierto? Igual en Isla Magdalena, que está acá en el estrecho de Magallanes, en la parte de atrás, tenemos otra isla que se llama Isla Marta. Y en Marta hay lobitos marinos también. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la cadena alimenticia. Los lobitos van a ir usualmente alrededor de Magdalena para poder cazar pingüinos. Luego tenemos la gaviota dominicana también, que no está acá en la presentación, pero es un ave oportunista que puede robar los huevos en este caso. En tierra tenemos al zorro, tenemos al puma en ciertos lados de Argentina, tenemos también los quiques, que son tipo hurones nativos, y los armadillos, que también suelen comerse a los pingüinos. Bien. Las orcas, en este caso, lo que es Estrecho de Magallanes es un poco más complicado, pero sí hacia lados del Atlántico o más hacia el sur, ¿ya? Porque en el Estrecho de Magallanes usualmente no se ven orcas. Y si eso no fuera suficiente para todo lo que es en depredación, tenemos las amenazas, ya que como pueden ver son muchas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? La principal es la pesca con red de arrastre, ya que es lo que sucede, como se ven las fotitos ahí abajo, es una cantidad inmensa de pez lo que ellos recolectan, ¿verdad? Y muchas veces los pingüinos se acercan a estas redes por comida y quedan atrapados en estas redes y se mueren ahogados. Ya por esa misma razón, los que son más propensos a esto es el pingüino de Magallanes y el pingüino de Humboldt. Tenemos lo mismo que es la pesca incidental, ¿cierto? Y después tenemos la sobrepesca. Aquí ya hablando un tema también bien controversial, que es el tema de la industria del salmón. Si hablamos de generar, por ejemplo, 1 kilo de aceite, de aceite de pescado, que es lo principal que le ponen, que utilizan para los salmones cultivados, para 1 kilo de este aceite se necesita entre 12 a 64 kilos de peces nativos. Bien, si hacen la comparación, imagínense toda la cantidad que se puede sacar del mar, que es que donde ellas compiten directamente es con nosotros. Bien, la sobrepesca es un tema que hace que la población de pingüinos disminuya de una manera increíble. Luego tenemos el turismo mal regulado, aquí ya toca directamente un área mía, ¿cierto? El turismo siempre va a causar un impacto, ¿bien? En este caso, para comentarles un tema que pasó aquí en la región de Magallanes, antes había una colonia que se llamaba Seno Otway. Ya Seno Otway estaba en un sitio privado. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Que no se regulaba el turismo, o sea, la idea era la venta. Y en el turismo siempre es en temas de lucas muchas veces. Y lo que pasaba en esta colonia era que llegaba mucha gente, no dejaban pasar a los pingüinos, ¿verdad? Con comida que venían desde el mar para sus polluelos. Y empezaron a estresarse en exceso. También pasó que habían muchos perros de libre deambular o quizás con tutores.
que de hecho en una temporada mataron a más de 170 especies de un paraguaso, que eran adultos que llegaron a reproducirse. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Estas avesitas son súper inteligentes, dijeron, ya, aquí nos estamos estresando demasiado, aquí nuestros polluelos no sobreviven, así que nos vamos. Y así fue como en Sena Otway ya no quedan de hecho pingüinos, llegan unas 2 o 3 parejas, pero nada más. Esos fueron como los principales amenazas, pero alrededor igual habían otras más que quizás igual causaron ese impacto, ¿ya? ¿Qué otra amenaza principal tenemos aquí? Es el desastre de petróleo, que eso suele suceder más en el Atlántico. ¿Qué es lo que pasa con el petróleo? Al ser algo tóxico, ¿verdad? Además hace que sus plumas se apelmacen y de esta manera no son impermeables, ¿bien? Y por esta misma razón ellos no se meten al mar y mueren de inanición, ¿ya? Tenemos la introducción de especies exóticas invasoras, podrían ser los conejos, ¿cierto? Aquí hay otra isla donde también se pueden encontrar pingüinos, que es Isla Contramaestre, en donde viven con conejos. Ya tenemos después las ratas, tenemos los gatos, que también son especies invasoras, que podrían comerse, ¿cierto? Los polluelos, podrían robar huevos, y obviamente los perros de libre deambular. Tenemos después el tema de la contaminación, ¿cierto? El tema de los plásticos, se han encontrado en los estómagos del pingüino de repente plástico, se han encontrado en los nidos también que los hacen con plásticos. Ahí podemos ver un pingüinito de Magallanes que tiene una botella en la cabeza. Y la degradación de sus hábitats. Pasa aquí, esta es una amenaza no solamente del pingüino de Magallanes, sino que para todos los pingüinos en general. Muchas veces, por ejemplo, el pingüino de Humboldt utiliza el guano para hacer sus nidos, y eso es súper importante para el tema de los nidos, el tema de la caquita. Y además, ahí con el guano de los pingüinos, pasa que es súper codiciado por tener nutrientes que ayudan a la fertilización. Entonces tenemos el nitrógeno y el fósforo. Cada vez que ellos, por ejemplo, defecan en el mar o van con sus patitas con caca al mar, liberan este fertilizante que ayuda al fitoplancton, ¿bien? Y además el amoníaco que tienen en la caca hace que se genere un tipo de nube en el mar que hace que se refleje el sol y hace que se enfríen los océanos, ¿ya? Así que es súper importante el tema de lo que es el popó, ¿cierto? De los pingüinos en este caso. Y muchas veces el humano extrae esto para fertilizantes, suele destruir nidos y obviamente así va bajando la población de pingüinos. Y por último, que esto ya es algo más ligado a ellos directamente, que es el tema de las enfermedades. Ya lo principal aquí sería la gripe aviar, además de quizás hay otro tipo de enfermedades ligados a los pingüinitos, pero la gripe aviar ha sido el que más ha golpeado a los pingüinos, en este caso al pingüino de Humboldt también. Entonces, si vemos en comparación todas las amenazas que tiene el pingüino, el 95% son creadas por nosotros, ya no es por ellos, sino que es por la sobreexplotación que hacemos nosotros mismos con nuestro entorno. Y para arreglar esto un poquito, ¿verdad? Está el tema de la conservación. Para esto tenemos que estudiar, ¿cierto?, los espacios, para así saber qué es lo que hay que hacer y cómo debemos proteger. Para mi suerte, pude trabajar en un año, en una temporada, directamente con Claudia, en donde se hacían los censos, ¿cierto?, para saber cuántos pingüinos hay en la isla, por ejemplo. No es que cuenten uno por uno, sino que se hacen como parcelas para poder contar. Les colocan estacas con números y ahí es donde se hace el estudio. Todo es en base a observación. Ya no se colocan cámaras ni nada porque al ser un monumento natural no se pueden hacer muchas cosas. Ya está como bien restringido todo en ese sentido. Entonces toda la investigación se hace en base a observación. Como se sabe que siempre vuelven a un mismo nido, tenemos que siempre llega el macho, ¿cierto? Primero, entonces se ve cuándo llega el macho, cuándo llega la hembra, cuántos huevos tienen, cuántos sobreviven y cuándo se van. Se hace como esta observación durante toda la temporada y así año a año.
Además que se hacen estudios también de las fecas de los pingüinos en el lugar, para ver temas de virus, para ver temas de parásitos. Y no solo a los pingüinos, sino que aquí tenemos todo un ecosistema, ¿cierto? Entonces aquí hay que censar escuas, hay que censar cormoranes, hay que censar gaviotas, porque es todo un ecosistema el que está ahí inserto. Entonces, ¿cierto? Aquí ya hablando más científicamente, pero también parte de la conservación es el enseñar, ¿cierto? El de divulgar. Y en este sentido, en parte de nosotros que trabajamos en turismo, que de repente son profesores, ¿verdad? Poder enseñarle al resto la importancia de estas aves, porque claro, el pingüino es súper bonito, el pingüino es súper tierno, todos aman a los pingüinos, pero de amarlos hay que saber del por qué están aquí y del por qué hay que protegerlos. Ya mencionando que la mitad, más de la mitad, está en peligro ya considerable. Si hablamos del pingüino de Humboldt y del pingüino emperador, sabemos que si están declarados en peligro de extinción, significa que si no se hace nada hoy, en unos 50 años más y un poquito más de 50, estas especies ya no van a estar, ya van a desaparecer. Si desaparecen, ¿cierto? Es un daño tremendo a las cadenas tróficas, todo se altera, ¿verdad? Y ellos son, como dice acá, un centinela. Un centinela es quien te avisa qué está pasando y es quien protege, ¿verdad? Y si sabemos que se están disminuyendo las poblaciones, es porque nuestro océano en realidad está súper enfermo, ¿bien? Y hablando de esto también, es hablar de el cambio climático. Eso se me olvidó mencionar anteriormente. Cambio climático es el más potente de todos. Esto hace que las aguas se calienten, ¿verdad? En este sentido empiezan a disminuir todo lo que son krill, ¿cierto? Peces, empieza a disminuir esa población, empieza a disminuir el alimento para los pingüinos, ellos se tienen que ir más lejos, ¿verdad? En estos idas un poco más lejos pueden morir. Al calentarse el mar, ¿cierto? Las corrientes también comienzan a cambiar. En este sentido, ellos empiezan a perder los rumbos y ahí es donde va bajando más la población. Bien, entonces el tema del cambio climático ahí es súper importante, el cómo trabajarlo igual se ve un poco difícil, pero nunca imposible. Entonces, como les decía anteriormente, el pingüino es una especie de paraguas. Si protegemos al pingüino, protegemos a toda la cadena que está debajo, ¿cierto? Hasta llegar al fitoplancton. ¿Cómo se podrían arreglar todas estas cosas? Serían con la creación de reservas marinas, en realidad, harto trabajo de investigación, que es lo que le falta también al territorio chileno. Invertir más, porque la mayoría de las investigaciones son por agentes externos, son privados, no directamente ni del Estado ni del gobierno. El manejo responsable de las pesquerías, que eso también es un tema enorme, más con el tema de la industria del salmón. Imagínense que aquí en el lado sur está lleno de estos tipos cultivos que realizan y que hacen un impacto tremendo en el fondo marino y obviamente hace que toda especie quede sin alimento al destruirse el fondo marino. Y minimizar el impacto del turismo, esto igual es súper importante. De repente uno piensa, Isla Magdalena es un sitio donde se van a reproducir y uno se puede bajar en esa isla y caminar. Entonces uno, si lo piensa, es como ya en contra de toda ética, ¿cierto? Más si una es pajarera y está siempre con el tema de las aves. Pero mientras esto esté y mientras se espere una regulación un poco más estricta, uno puede ser parte de, y eso es lo que pensamos la mayoría de quienes trabajamos en este sector, más yendo hacia la visita de vida salvaje. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos en estos viajes, ¿verdad? Les enseñamos a las personas, a los turistas, a la gente local más que nada, porque si ustedes supieran aquí en Isla Magdalena, de repente lo conocen más extranjeros que gente chilena. Entonces, al Chile tiene tú puedes ver muchos pingüinos, ¿cierto? Alrededor de Chile, pero sabemos la nada misma de pingüinos. Si no hubiera pasado esto con el tema del pingüino de Humboldt, también hubiera estado súper resguardado. Entonces, es como que falta más difusión, falta trabajar mucho más en el tema de pingüinos, porque ahora sabemos que es una especie del cual
se cuelgan también otras especies, que si una de esas especies desaparece, empieza ya a ser un tremendo dilema en temas de ecosistemas marinos. Entonces, falta mucha educación respecto de nuestra biodiversidad. O sea, el mar es el que nos lidera de todo, ¿cierto? Desde el mar podemos hacer mil y un cosas, desde el mar se obtienen mil y un cosas también. Si desaparece, por ejemplo, el pingüino de Humboldt, daña lo que es en sí la cadena trófica, daña también a las comunidades costeras que de repente trabajan con eso mismo, ¿cierto? Entonces, es tremendo el tema del pingüino, el tema de todas las especies que están empezando a bajar, que están empezando a ser amenazadas por temas humanos. Hay que divulgarlo un poco más. Y aquí el tema es que, como los había mencionado anteriormente, en Chile no se hace mucho ese gasto. El tema de las ciencias, el tema de la biodiversidad, más ahora en la actualidad es más complicado aún. Si vemos, por ejemplo, el Global Penguin Society en Argentina, les colocas cámaras, ¿cierto? Les ponen transmisores satelitales, hacen un seguimiento, ¿cierto? Entonces saben cómo trabajar en estos casos. Entonces ahí un tirón de orejas, ¿cierto?, para todos nosotros, y el cómo podemos seguir divulgando todo lo que es el tema de pingüinos. El reconocer y el saber la importancia de cada una de estas especies. Entonces, aquí era lo que igual les había mencionado anteriormente, ¿cierto? En caso de que se atrape un pingüino en las redes, debe ser liberado inmediatamente. El pingüino de Magallanes, por ejemplo, no puede estar más de 1,5 minutos bajo el agua. Entonces ahí van en diferentes minutos. Obviamente, si uno lo tiene 5 minutos, ya va a morir ese pingüino. Y siempre la educación hacia, ya sea a los turistas o a la gente local, en caso de que uno trabaje también directamente con los pingüinos. Entonces aquí, previo a que empiece, les quería dejar un videíto, quizás esté un poquito alto así para que regulen su audio. ¿Qué es el secreto de los pingüinos? De hecho, esto se lanzó el año pasado, el 2025, y tiene 3 capítulos súper interesantes. El primero relacionado con el pingüino emperador, el segundo relacionado con algunos pingüinos con bandas, y el tercero con algunos macarones y penachos amarillos. Entonces, ¿qué es lo que este documental o miniserie es lo que quiere divulgar, ¿cierto? La importancia, el cómo ellos lidian día a día, luchan contra todo lo que es la sobreexplotación del mundo actual y los desafíos que en realidad les ponemos nosotros mismos y de los cuales ellos también salen. Es como que no les tienen miedo tampoco, es como que siguen ahí dando la lucha y dando la pelea. Así que les voy a dejar el tráiler para ver si se motivan a verlo. Este está en Disney y en realidad es súper bonito, es súper interesante. I spent my entire life trying to sneak up on shy animals. These penguins are definitely different. They teach. They toil. Practice parenting. Wow. And act weirdly brave for their size. To survive here, you've just got to be so tough. That's one of the best things I've ever seen in nature. They live in unexpected places and do surprising things. That cliff has got to be 50 feet high. Just when I think penguins have hit their limit, they do something extraordinary. This Earth Month, National Geographic invites you to uncover the truth about them in black and white. Secrets of the Penguins. See you later. Have a good day. Ahí como pudieron observar, la verdad es que es súper emotivo también el hecho de cómo sobreviven, ¿cierto?
el de repente, les voy a spoilear un poquito, hay un capítulo en donde el pingüino de Galápagos, ¿cierto?, que es uno de los más amenazados, tiene que tratar de lidiar, ¿cierto?, con este tema de la sobrepesca, de que no hay mucho alimento, del cambio climático que está moviendo las corrientes, ¿cierto?, y inventan nuevas formas de poder alimentarse y son súper inteligentes en ese sentido, y es como que no importa, por más difícil que me la pongan, yo igual voy y me las arreglo, ¿cierto? Además de este mini documental, esta miniserie, les quería invitar a la página del Global Penguin Society, porque ahí tienen un seguimiento 24/7 de algunas especies, o sea, del pingüino de Magallanes en algunos individuos, que les colocan estos transmisores satelitales. Entonces uno puede ver en dónde está en estos momentos. Y eso es más que nada para ver qué es lo que hacen en invierno cuando no están en anidación. Entonces ven las rutas, ¿cierto? Ven el tema de las corrientes, ven todo con el movimiento del pingüino a través de un transmisor satelital. Y por último, ya terminando, finalizando con todo el tema de pingüinos, quería dejarles este cortito, que los pingüinos son resilientes, ¿cierto? Se adaptan y no le tienen miedo a los desafíos. Cada uno tiene su vida, tiene su historia y su personalidad. Son tenaces, son súper valientes, porque dan su vida para la supervivencia de su especie. Proteger a estos pingüinitos no significa solo conservar, sino que es resguardar el equilibrio de nuestros ecosistemas marinos, del cual dependemos todos nosotros. Así que eso sería para finalizar. Ahora les doy el pase en caso de que tengan alguna duda, alguna consulta, para que podamos resolverla. Muchísimas gracias, Carla, por esta ponencia y todo este trabajo que hay detrás de lo que es la conservación de los pingüinos. A mí por lo menos me encantó. Yo acá tomé todos los apuntes que pude. Se ve que el mundo de los pingüinos es un mundo muy fascinante. Y muchas gracias por esto de nuevo. Ahora le doy el pase a mi compañera Amelia, que ella va a moderar todo lo que es ahora la sección de preguntas, para que, ahí por si tienen alguna duda o algún comentario. Súper, muchísimas gracias. De nuevo. Gracias, Alison. Quedo atenta a las preguntas que se hagan en el chat o quienes levanten la mano. Hay hartos datitos todavía que preguntar, cositas que no dije, a ver si se les ocurría preguntar a quienes asistieran a la charla. Oli, a mí me da curiosidad porque me preguntan mucho por qué en Isla Marta están los lobos marinos y no se ven lobos marinos en Isla Magdalena, por lo menos en tierra. Ya, lo que sucede ahí no es que no hayan lobos marinos, de hecho están en una cierta parte de la isla. Y lo otro es que el lobo marino en sí no caza al pingüino en tierra, el lobo marino solamente los caza en el mar. Si bien quizás no están más ahí por temas de adaptación, ¿cierto? Por eso están todos en Isla Marta. Pero en Magdalena también hay sitios donde se pueden encontrar